Seamos honestos, The End of Evangelion tiene muchos elementos que podrían hacerla una mala película, si no fuera porque sí es muy buena. Oye, en ella vemos morir a todos nuestros personajes favoritos y aún así es buena. Es también cierto que uno de estos elementos es que, digan lo que digan, no se llega a entender la totalidad de lo que nos intenta decir. Y cabe destacar que sí lo intenta, pues tuvieron que darnos 2 finales y ni así la entendemos, ¿cierto? Y esto se ha llegado a tomar como broma o como meme, incluso hasta como una virtud el hecho de que no entendamos Evangelion. Pero en el fondo de nuestro ser sabemos que debe haber una explicación. The End of Evangelion es sin duda alguna una de las más importantes piezas cinematográficas que el mundo de la animación japonesa nos ha podido ofrecer. Buena parte de lo que hace tan grande a esta película que, como ya hemos visto en videos anteriores, nos da una perspectiva más amplia del final de la serie. Es que lleva una fuerte carga de simbolismos y una composición de escenas que por una parte complica entender al 100% lo que estamos viendo, mientras que, sin importar esto, mantiene nuestra atención de principio a fin. Quizá la segunda parte de The End of Evangelion sea la más difícil de digerir, pues luego de que Rey Lilith toma el control de la instrumentalización humana, comienza un viaje introspectivo dentro de la mente de Shinji Ikari. Pensamientos y superposición de imágenes, una corta escena simbólica y rara en un parque infantil, una secuencia live action, el fin de la instrumentalidad y por último una especie de epílogo o una escena que nos cuenta lo que pasó después del tercer impacto y la fallida complementación humana. Todas estas cosas y más las iremos abordando en videos posteriores, pero lo que hoy nos trae aquí es justamente esa escena final que siempre ha dado mucho de qué hablar y discutir sobre su significado. Hay varias teorías y muchos detalles en esta escena que realmente es corta, es lenta y casi sin palabras. Es más, la única frase que se habla en ella es probablemente lo más confuso de todo. Hideaki Anno, creador y director de Neon Genesis Evangelion, ciertamente no se equivocaba cuando dijo que el significado de Evangelion queda sujeto a la interpretación que cada uno quiera darle. Lo cual, también seamos honestos en eso, es un buen recurso para no dar una respuesta concreta y dar así a su obra el toque final de misterio que generará largas discusiones e interpretaciones diferentes de los fans y de todo aquel que se interese en entenderla. Y eso es justo lo que ha pasado durante más de 20 años, casi 25, en conversaciones, grupos y todo tipo de redes sociales con amigos y desconocidos. Es por eso que en este video trataremos de dar algunas explicaciones del final, claro, en el entendido de que algunas cosas podrían ser mi interpretación, aunque siempre apoyada en los materiales oficiales. Podría no ser la verdad absoluta, pero lo intento. Si llevas tiempo viendo mis videos, te consta que de verdad lo intento. Así que sin alargar más esta introducción, vamos a entrarle y hablemos de The End of Evangelion, One More Final. ¿La explicación definitiva? Esta especie de epílogo aparece después de que se interrumpe la complementación humana, Rey Lilith hace la autosuicidación y el alma de Yui Ikari dentro del EVA 01 queda varada flotando en el espacio hasta el fin de los tiempos, como una evidencia del punto más alto al que logró llegar la humanidad. Titulada como The End of Evangelion One More Final, I Need You, aparece la cortinilla. Desde aquí ya comienza lo interesante, pues la frase I need you o te necesito es la misma que vemos cuando al comienzo de la recolección de almas en la instrumentalización, Maya Ibuki a través de los datos de su computadora intenta desesperadamente entender qué es lo que está pasando, cuando de momento las manos de la doctora Ritsuko Akagi aparecen para teclear algo y ellas se abrazan. Esta no es la verdadera Ritsuko, es en realidad uno de los fantasmas de Rei, pero Maya la ve como su mentora. Su campo AT desaparece y no queda más que una salpicadura de LCL. Es justo entonces que se muestra la pantalla de la computadora en donde vemos que el último mensaje de Ritsuko para Maya fue "te necesito". Existe también la teoría de que "te necesito" podría haber sido lo último que Gendo Ikari le dijo a Ritsuko segundos antes de dispararle. A lo que ella contesta "mentiroso".
Aunque en el manga oficial, pero de Yoshiyuki Sadamoto, él le dice: "En verdad hiciste un buen trabajo y te amaba". Dos frases que de cierta manera no son muy diferentes de un "te necesito", pues en ambos casos se indica que se le da un valor y reconocimiento a su trabajo y al mismo tiempo un vínculo sentimental. ¿Cómo llegó el I Need You de Gendo a la computadora de Maya? Bueno, pues porque Rei 3 estaba ahí. Resulta curioso que esa sea la única frase silenciada en toda la película y que el mensaje en la computadora aparezca de manos de un fantasma de Rei con la forma de Ritsuko. Y algo que veremos más adelante es que este fragmento de la película se llama I Need You porque, como ya vimos, esta frase se puede utilizar para lastimar cuando es mentira y para amar cuando es sincera. Aunque Shinji y Asuka son personajes bastante opuestos, ellos se necesitan, aunque cada vez que se acercan se lastiman el uno al otro. El dilema del erizo siempre presente en Evangelion. Aparece la Tierra devastada tras los estragos provocados por el tercer impacto y los vestigios de una civilización que ya se encontraba en decadencia. La cabeza sin vida pero aún sonriente de Rey Lilith a lo lejos, unos palos están colocados sobre la Tierra y vemos que uno de ellos tiene colgada intencionalmente la cruz blanca que Misato le dio a Shinji antes de irse. Sobre esta vemos también que ya está manchada por el óxido, lo cual nos indica que esto podría ser una especie de cementerio simbólico hecho por Shinji en memoria de las personas que conocía, y el óxido nos dice que ha pasado algo de tiempo después de todo lo ocurrido. Quién sabe cuántos días habrán pasado ya estando solo en este mundo muerto. Aquí pues tenemos que entender que Shinji ya ha aceptado la muerte de todos, incluso la de Misato, quien se sacrificó por él, y es por eso que coloca este pequeño recuerdo de aquella que intentó ser su familia. De hecho, algo interesante es que en los borradores de la película, Hideaki Anno especificó que estas tumbas sí las levantó Shinji y que llevaban los nombres de las personas que había conocido. Y más interesante aún es que uno de estos palos está roto y en estos borradores aparecía Asuka derribando su propia lápida. Y aunque no se ve en la corta escena final, podemos intuir que Shinji levantó este cementerio y tiempo después Asuka salió también del mar de LCL e, indignada por ver su propia lápida, la tira a patadas. No se ve nada de ello, pero esta imagen sacada de los borradores se conservó para la película. Vemos también el cuerpo de uno de los Evas serie en completo silencio y parece petrificado tras haber cedido toda su energía cuando terminó la instrumentalización. Esto es una clara referencia a Kaoru, quien en algunos momentos de la serie aparece sobre el cuerpo petrificado del ángel Tabris, y al igual que esta estatua, los vestigios de los Eva series tampoco tienen cabeza y descansan sobre el agua, o bueno, en este caso el mar de LCL. Una vez más, parece que el destino de Kaoru siempre es terminar sin cabeza. Todo esto y apenas van saliendo las olas rojas del mar y en el cielo la mancha también roja que dejó Rey Lilith y ahora cubre la luna, como evidencia del tercer impacto. Aparecen por fin Asuka y Shinji tumbados en el suelo, a la orilla del mar de LCL, conservan sus ropas tal y como los vimos la última vez, antes de la instrumentalización, Shinji con su uniforme escolar y Asuka con el plug suit rojo. Sé que es obvio, pero lo destaco porque al salir del LCL, ellos salen con la imagen mental que desean. Durante la serie vemos que Shinji ya había desaparecido dentro del líquido. En la batalla con Zeruel, él iba vestido con su uniforme de siempre, pero cuando es absorbido por el Eva, aparece dentro de la cápsula un plug suit flotando. Y cuando Shinji es expulsado fuera, aparece sin prenda alguna. ¿A dónde fue ese uniforme escolar o el plug suit? Entonces aquí Asuka salió del LCL con su plug suit rojo, pero podría haber salido con su uniforme también o con su ropa favorita. Quizás su ropa favorita es precisamente el traje rojo y ya veremos por qué, pues es que siempre fue su más grande orgullo el pilotar al EVA 02. Se muestra un plano de sus manos cerca pero no tanto, guardando distancia, simbolizando lo que ya sabemos, que entre más se acercan, más se lastiman. Aquí se nota algo cuando menos interesante, pues vemos que las heridas de Asuka están vendadas. Esto puede deberse a 3 razones, de las cuales solo son suposiciones.
La primera es que muchos atribuyen esto a un simple error de continuidad, lo cual no me parece tan lógico, pues en ningún momento hubo tiempo de ir a un hospital después de la batalla con los Eva Series. La segunda opción podría ser que ella decidió salir de esta manera del mar de LCL, es decir que esta fue la imagen mental que ella tiene de sí misma y conserva las heridas adquiridas en batalla como símbolo de su fortaleza y de sanar sus propias heridas. Y la tercera opción es que, aunque aquí es la primera vez que la vemos después del tercer impacto, nada nos dice que acaba de salir del LCL. Lo que es más, quizás sea tiempo de descartar esa idea, pues a Shinji sí que lo vimos salir nadando de las aguas rojas y con Asuka debería haber sido lo mismo, pero no es así. La vemos en el suelo y a un lado de Shinji, así que no sería una idea tan descabellada pensar que ella salió del mar de LCL desde hace algún tiempo, quizá varias horas o por lo menos unos pocos días, tiempo suficiente para que ella misma o con ayuda de Shinji tuvieran la oportunidad de vendar e intentar sanar las heridas. De las tres opciones, esta es la que me parece más lógica. Volvemos a ver la luna y su salpicadura roja. Estamos viendo lo que Shinji ve y se escucha el ruido acuoso de cuando algo emerge de un líquido. Es la figura de Rei Ayanami, flotando sobre el mar. Ella y Shinji se observan, no se habían visto desde entonces y se nota en la cara de sorpresa. Nosotros en ese momento no lo vemos, pero él sí la ve desaparecer. Todo parece indicar que Rei no murió y ahora puede manifestarse cuando quiera y donde quiera. Quizás sea esta la clave para entender por qué Rei también se aparece de la nada en el primer episodio, sin ser la Rei 2 que en ese momento se encontraba hospitalizada. A diferencia de lo que acabamos de ver, Shinji voltea a ver a Asuka y no muestra ningún signo de sorpresa. Mientras vemos otra ola acariciar la arena, los restos de la urbanización totalmente destruidos y otro vistazo a la luna, vemos también que Shinji se acomoda para estrangular a Asuka. Y esta es una de las acciones más intrigantes de toda la película. ¿Por qué ahorca a Asuka? Una de las teorías que rondan por ahí y quizá una de las más populares es que Shinji lo hace para comprobar si Asuka está viva o para probar su existencia. Lo cual parece un poco absurdo, pues hay muchas otras formas de comprobar los signos vitales de una persona. Tras analizarlo por mucho tiempo, mi interpretación es la siguiente. Para entender esto hay que analizar cómo ha sido el viaje de Shinji. Para el final del episodio 24 y el comienzo de The End of Evangelion, vemos que después de acabar con la vida de Kaoru, Shinji termina por odiarse a sí mismo, y no solo eso, sino que cada vez que intentó acercarse a otros, terminó lastimándolos. Intencionadamente o no, pasó con Toji Suzuhara, pasó con Rei por el solo hecho de querer protegerlo, pasó con Misato, que siempre intentó animarlo y ser como una familia para él. Es el dilema del erizo. Siempre que intentó acercarse a los demás, terminó hiriéndolos y con ello hiriéndose más a sí mismo. Para confirmarlo está la escena con la que inicia la instrumentalización, una escena simbólica en donde Shinji intenta abrirse con Asuka, pero ella lo rechaza, diciéndole que no lo necesita, pues cada vez que se acercan, ella termina lastimada. Aquí Shinji responde ahorcándola como un símbolo de su rechazo por la humanidad y comienza la canción Comme su Sertod y la instrumentalización humana. Dejaremos para otro momento el análisis de la letra de esta canción, pero de momento basta con saber que en ella se explican los sentimientos de Shinji en ese momento. Al final de la serie, en los últimos minutos del episodio 26, tras ahondar en su propia mente, Shinji pasa por una deconstrucción en su manera de verse a sí mismo y a los que lo rodean. Antes los rechazaba a todos, pero al cancelar la instrumentalización decide que quiere volver a ese mundo, en donde puede amar y ser amado, en donde puede lastimar y otros pueden también lastimarlo, pues ahora sabe que eso es parte innegable de la vida. Aprende a ser sincero consigo mismo y a que sus acciones concuerden con sus pensamientos. No como cuando veíamos a ese Shinji que respondía de maneras sumisas e hipócritas, creyendo que engañaba a los demás y se engañaba a sí mismo. Esa era la actitud que hacía molestar a Misato. Después de la instrumentalización, él ya no es así, ahora es sincero con su forma de ser. Shinji ahorca a Asuka en esta escena final porque esos son sus verdaderos sentimientos por ella. Siempre quiso acercarse, mientras que Asuka lo trataba mal y lo rechazaba.
Cuando Shinji despertó y vio a Rey Ayanami flotando sobre el mar de LCL, es un recordatorio de por qué él está ahí, del por qué volvió a la vida y de lo aprendido a través de la deconstrucción en su forma de percibir el mundo. Recuerda que debe ser coherente con sus pensamientos y sus acciones, y es así que reacciona con una agresión hacia Asuka, mostrándole lo que en verdad siente por ella. Shinji aprieta con fuerza el cuello de Asuka. El dolor en su rostro y en sus movimientos se hacen evidentes, pero contrario a lo que se esperaría, Asuka responde con una caricia. ¿Cómo es esto? Pues tiene una explicación de hecho muy parecida a la de Shinji. El episodio 25 nos muestra que Asuka pasa por el mismo proceso de introspección y de encarar a sus más profundos traumas y miedos. Aunque no se ve la totalidad de su experiencia en la instrumentalidad, podemos asumir que ella también pasa por una deconstrucción en su manera de interactuar con otras personas y también aprende a ser sincera y coherente con sus pensamientos y sus acciones. En muchos sentidos, se podría decir que Asuka es el opuesto total de Shinji, pero en algo se parecen ambos, pues cada quien protege su corazón de ser lastimado por otros, pero lo hacen de manera distinta. Aquí está bien hablar sobre el AT Field, el campo de terror absoluto. Aunque en Evangelion se explica que el campo AT es el que conserva la forma de cada ser vivo, Kaoru explicó también que es la barrera que separa las mentes de los demás. ¿Que lo que llaman escudo AT es solamente el muro que encierra todas las mentes? Esto se podría interpretar como que el campo AT de Shinji es huir de los demás para no ser lastimado, mientras que el campo AT de Asuka es alejar a los demás para que no la lastimen. Asumiendo que Asuka, por la instrumentalización, también aprendió a ser sincera consigo misma, ella responde con una caricia a Shinji, porque esos son sus verdaderos sentimientos. Ella siempre quiso acercarse a él, pero su férrea y agresiva personalidad siempre se lo impidieron. Cada vez que ella intentaba acercarse a Shinji, su propia personalidad, su subconsciente, terminaba agrediéndolo. Ahí está otra vez, el dilema del erizo. Asuka responde con una caricia porque acercarse a Shinji son sus verdaderos sentimientos. Al darse cuenta de esto, Shinji rompe en llanto, sus manos dejan de presionar el cuello de Asuka, unas lágrimas caen sobre su rostro y Asuka responde diciendo "qué asco" y fin. Ahí termina el final de Evangelion. Ella le dice "qué asco" como prueba de que los campos AT existen. Ese es el mundo al que Shinji decidió volver, aunque ahora ellos pueden ser honestos con sus propios sentimientos y expresarlos con otras personas, la barrera que separa unas mentes de otras ha vuelto a existir. Este llamado One More Final se titula I Need You, Te Necesito, pues ellos se necesitaron para comprender todo esto. Quizá el mensaje que nos intenta decir es el siguiente: que la barrera que aleja y separa a unas personas de otras existe y siempre existirá. Mientras que lo mejor que podemos hacer para acercarnos a otros seres humanos es ser sinceros con nuestros sentimientos y con nuestras acciones para con nosotros mismos y con los demás. Al menos esa es la interpretación que yo le doy. Pero ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que este último fragmento de la película se llama I Need You? ¿Crees que "te necesito" fue lo último que le dijo Gendo a Ritsuko? ¿O por qué crees que apareció este mensaje en la computadora de Maya? ¿Cuál es tu interpretación de esta escena final de The End of Evangelion? ¿Tienes alguna opinión diferente acerca de por qué Shinji ahorca a Asuka y ella lo acaricia? A veces se llega a decir que la frase "qué asco" es una frase al azar que se les ocurrió improvisada para confundir a los fans, pero según lo que vimos en este análisis, creo que al fin tiene algo de sentido, ¿no crees? Siéntete libre de expresar tus dudas y opiniones en la zona de comentarios. Si te ha gustado este video, por favor dale like y si quieres podrías compartirlo con tus amigos y extraños de internet. Igual y se arma una buena conversación o un debate. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte para ver más videos así como este o de noticias sobre Neon Genesis Evangelion. En la descripción encontrarás enlaces a mis redes sociales para seguir la conversación, convivir y todas esas weas. Muchas gracias, por ahora ya me voy y nos vemos la próxima. A dormir.